El flashback y el pasado de Rox D. Shevek está a la vuelta de la esquina. Y no solamente eso, también el flashback de God Valley. Y es que en estos momentos te voy a proponer una teoría interesantísima. ¿Qué opinas si Kuma estuvo presente en God Valley? El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. Kuma se está convirtiendo rápidamente en uno de los personajes más misteriosos de toda la historia de One Piece. Y no solamente por el presente que estamos viviendo, no sabemos qué diablos está haciendo en Mariyua, sino que su pasado también está lleno de contradicciones, misterios y ciertamente cosas que faltan por contar. Y es que en el capítulo 1074 del manga de One Piece vimos a Kuma a través de los ojos de Bonnie. Fue un momento un poco triste porque vemos a Kuma de niño llorando, siendo buleado por otros niños. Y también vemos que existen personajes que se parecen mucho a los Tenryubito. Bueno, yo creo que podemos ya certificar y confirmar que son Tenryubitos. Tienen el mismo corte de pelo que ya hemos visto previamente. Al estar en los aposentos y en los dominios de los Tenryubito, la única conclusión válida en teoría sería que Kuma estaba en Mariyua, que Kuma era un esclavo de Mariyua. Sin embargo, como les digo, hay otra opción que es la de God Valley. Sería interesantísimo que ciertamente Bartolomeo Kuma en este flashback o en estas memorias que vemos a través de los ojos de Bonnie estuviera en God Valley. Valley era una isla cuya ubicación se desconoce, donde tuvo lugar el conocido incidente de God Valley. Después de aquello, la isla desapareció sin dejar rostro. La isla se caracterizaba por tener altos acantilados, cañones y abundante vegetación. Hace 38 años tuvo lugar aquí un histórico enfrentamiento entre las fuerzas combinadas de Monkey D. Garp y Goldie Roger contra los piratas Rox, en el cual, según Sengoku, el capitán Rox D. Shevek encontró la muerte. Después de la batalla, la isla desapareció misteriosamente sin dejar rastro. La traducción literal del inglés God Valley quiere decir Valle de los Dioses, y creo que es una referencia clara a que era parte de los aposentos y los dominios de los Tenryubito. Ahora vamos rápidamente a la cronología. Es que tenemos que certificar que las fechas cuadren y que Kuma realmente podría estar en esa edad en God Valley. Bartolomeo Kuma en estos momentos tiene 47 años. El evento de God Valley se llevó a cabo hace 38 años. Las fechas, como se pueden dar cuenta, cuadran perfectamente. El Kuma que vemos a través de su memoria, a través de los ojos de Bonnie, ciertamente puede tener entre 8 y 9 años. Esto sería algo interesantísimo porque las implicaciones serían las siguientes. Kuma estaba en God Valley siendo buleado, haciendo las veces de esclavo para los Tenryubito. Seguramente experimentaban con él, lo trataban mal, lo desgraciaban de una manera impresionante. Seguro es ahí donde consumió por vez primera la Nikyu Nikyu, la fruta del diablo que posee a la fecha. Lo curioso de esto es que implicaría que el ataque de Rox D. Shevek a God Valley tuvo cosas buenas, cosas que ayudaron de alguna manera a los esclavos. Y es que por más que la Marina y Sengoku quieran hacer ver que Rox D. Shevek era casi un demonio, yo creo que en todo puede haber bondad. Y Rox D. Shevek iba directamente contra los Tenryubito. Aquí lo de la historia, lo que no cuadra de la historia, mejor dicho, es la alianza entre Goldie Roger y Monkey D. Garp. Y es que se aliaron para defender un territorio que pertenece a los Tenryubito, un territorio donde la esclavitud estaba activa. Yo estoy cierto que ellos se aliaron porque había un peligro inminente de que Rox D. Shevek obtuviera una arma ancestral o un poder masivo. Solamente en ese caso podría tolerar o podría entender que hubiera una alianza entre estos dos personajes que teóricamente odian a los Tenryubito. Lo cierto es que después de este combate, Kaido quedó desgraciado y Big Mom le dio ciertamente la fruta del diablo de Seiryu. Kaido fue teóricamente atrapado y llevado a Punk Hazard, donde Vegapunk lo estudió.
Y por otro lado, en la isla, Bartolomeo Kuma teóricamente fue liberado y llevado nuevamente a su país natal, al reino de Sorbet, donde teóricamente debió haber reinado. Y es ahí donde entramos nuevamente en contradicciones misteriosas sobre Bartolomeo Kuma, porque al ser el rey de este país o este reino Sorbet, se le refiere como el tirano Kuma. Eso es el epíteto que tiene al interior del mundo de One Piece. Sin embargo, personas como Sabo dicen que es demasiado amable. Después de su reinado seguramente fue con Dragón para crear el ejército revolucionario y después con Vegapunk para empezar la experimentación de los pacifistas y ser el inicio de esta gran revolución de las armas masivas de destrucción a manera de los pacifistas y los pacifistas Seraphim. Falta mucho por descubrir de Kuma, pero yo creo que Kuma va a la venganza amarilla. Ciertamente están ahí los Tenryubito y será interesantísimo descubrir la historia de Bartolomeo Kuma y el flashback de God Valley, el flashback de Rocks. Ya se viene.